Un mes después, mi mejor amigo me acorraló contra la pared y me confesó sus sentimientos. Al ver las marcas en mi cuerpo, Juan perdió la cabeza. ¿Quién te ha dado permiso para tocarlo? ¿Podrías darle esto a Juan por mí? Cogí la carta de amor de color rosa pálido. Era la 11ª de ese mes. Todo el mundo sabía que yo era el amor de la infancia de Juan, y todo el mundo sabía que él estaba enamorado de otra y que nunca podría gustarle yo. Por eso se sentían cómodos, pidiéndome que le entregara las cartas de amor. Pero, como de costumbre, cuando Juan la cogió, arqueó las cejas, preguntándose quién sería la chica, y luego resopló ligeramente. Mis estándares son mucho más altos. Me devolvió la carta de amor a los brazos y dijo, ¿tú estás al mismo nivel que ella? No puedo aceptarla. Todos sus amigos se echaron a reír, y Juan me miró con expresión burlona. ¿Por qué? Porque la primera carta de amor de Juan era para mí. Juan y yo éramos novios desde la infancia. Nuestros padres se llevaban bien, así que era natural que pensáramos que éramos íntimos. Al principio, todo iba bien, hasta que ocurrió un incidente fatídico. Estábamos jugando a verdad o reto. Juan eligió reto. Alguien le preguntó si se atrevía a besarme. En aquella época éramos jóvenes y teníamos un gran espíritu competitivo. Él me preguntó, ¿te importa? Yo me quedé paralizada. Entonces me besó. No fue gran cosa. A partir de ese momento, dejé de ser la chica elegante a los ojos de todos, y la mejor estudiante de la clase. Me convertí en una de las posesiones de Juan. Las notas de Juan no eran buenas. Por eso, sus padres esperaban que yo le ayudara a estudiar. Pero justo cuando habíamos hecho planes para ir juntos a la biblioteca, me quedé sola en la estación esperándole durante casi una hora. Lo que acabé viendo fue una publicación en sus redes sociales. Estaba en un cibercafé. Había ganado 10 partidas seguidas. Cogí un taxi hasta ese cibercafé cutre. El lugar estaba lleno de humo. Juan incluso tenía a una chica sentada en su regazo. Estaban animándolo. De repente, giró la cabeza y se encontró con mi mirada. Se acordó de mí, una sonrisa cruel. Miró a su alrededor y me preguntó, ¿estás loca? Juan fue regañado por sus padres, y le quitaron todo el dinero para gastos. Ya no podía ir al cibercafé, porque yo lo había denunciado. No deberías haber ido a un sitio así, le dije, enfatizando cada palabra. En aquel momento, ocultaba mis sentimientos por él, y pensaba obstinadamente que estaba siendo amable con él, pero lo único que conseguí a cambio fue su creciente odio. Juan me agarró por la barbilla. ¿Quién te crees que eres para decirme lo que tengo que hacer? ¿De verdad crees que un beso me convierte en tu novia? ¡Qué chiste! Juan tenía un rostro muy atractivo, y una personalidad rebelde. Rápidamente ganó mucha popularidad en la escuela. Muchas chicas querían estar con él. No rechazaba a ninguna. Era encantador, pero despiadado. Jugaba al baloncesto con facilidad. Sus habilidades excepcionales hacían que todo el público lo vitoreara. Pero Juan no se contuvo. Me lanzó la pelota con fuerza y sin dudarlo. Lo siento, dijo con indiferencia, mirándome. Me dolió y me abracé el brazo. Se disculpó con ligereza. No me lo echarás en cara, ¿verdad? Mi pequeña ciruela verde. Así que todo el mundo lo sabía. Él me odiaba. Poco a poco acepté este hecho. Lo anoté cuidadosamente, con todos mis sentimientos adolescentes, y lo guardé en un lugar seguro. Dejé de prestarle atención, pero delante de nuestros padres, teníamos que seguir fingiendo que éramos amigos. Las notas de Juan han mejorado últimamente. Debe ser gracias a Mara. Os cortaré la fruta. La madre de Juan sonreía dulcemente. Juan también parecía de buen humor, pero él me lanzó una mirada de advertencia. Con los ojos, sus notas han mejorado. Por supuesto, no es gracias a mí. Es porque está saliendo con la chica más guapa del colegio, que tiene unas notas excelentes. A menudo estudian juntos después de clase. Si no fuera por aquel día, en que los vi besándose en el aula vacía, ya había eliminado a Juan de mi mundo, pero asistimos a la misma escuela. Nos vemos todos los días. Como el mejor estudiante de la clase durante años. Acababa de recibir el título de Top 13 Student. Al día siguiente tenía que dar un discurso en el escenario, así que me quedé después de clase para practicar. Pasé por delante de ese aula vacía. Los sonidos que salían de dentro eran débiles y sugerentes. Solo giré ligeramente la cabeza. A través de la rendija de la cortina, mis ojos se cruzaron con los de Juan. Estaba presionando a la chica contra el asiento. Pero, justo cuando levantó la vista, se encontró con la mía. En ese momento, supe que me había marcado de nuevo en su mente. La novia de la flor del colegio, Juan, era la segunda mejor estudiante de nuestro curso, y también mi compañera de clase. Pero después de empezar a salir con Juan, sus notas empezaron a bajar notablemente. Esto llamó rápidamente la atención de los profesores. Me llamaron.
¿Ha estado actuando de forma extraña últimamente? ¿O ha estado relacionándose con malas compañías? Solo negué con la cabeza. No sabía cómo responder. De alguna manera, se corrió la voz de que me habían interrogado. La relación entre Juan y la chica más guapa del colegio salió a la luz. Sus padres se enteraron. Su padre tenía un temperamento violento. Lo llevó a casa y le dio una paliza. Ese día, no había nadie en mi casa. Juan irrumpió en mi habitación. Te subestimé, dijo, me empujó, y perdí el equilibrio, chocando contra el cajón del escritorio. El cajón se abrió de golpe, derramando su contenido en el suelo. Juan me agarró con fuerza por la muñeca, porque ambos lo vimos. La carta de amor de color rosa pálido en el suelo. Tenía mi nombre y el de Juan, y él reconoció perfectamente mi letra. Ah, así que eran celos. Juan parecía haberlo entendido por fin. Rompió la carta de amor. Luego me agarró. Yo me resistí. No le delaté. Él levantó las cejas. Ahora hay algo más importante que esto. Juan cogió las tijeras del escritorio. Me cortó un mechón de pelo. Prefiero hablar con un perro que contigo. Juan utilizó ese mechón de mi pelo para presumir ante la chica más guapa del colegio. Pero eso no cambió la decisión de su padre de trasladarlo. El día que Juan se marchó, la chica más guapa del colegio lloró durante mucho tiempo. Pensé que estarían juntos para siempre, pero ni siquiera unos días después. La chica más guapa del colegio recibió fotos de Juan en actitud íntima con otras chicas, y mi mechón de pelo y los flequillos rotos quedaron sin resolver. Las notas de la chica más guapa del colegio se desplomaron. Me rogó que le ayudara a pedirle salir a Juan. Solo quería verlo una vez. No pude negarme, pero no esperaba que el día que fui, Juan estuviera borracho en un bar. Me reconoció, e insistió en que me quedara allí para entretenerlo. ¿No es esto exactamente lo que querías ver? Se rió de una forma aterradora. Así que al día siguiente, la chica más guapa del instituto recibió una foto de Juan empujándome contra la puerta de una habitación privada y besándome a la fuerza. La chica más guapa del instituto rompió conmigo. La noticia se extendió. Me convertí en el chivo expiatorio al que todos señalaban con el dedo. Sabía que él era el que había chivado. Era porque no podía tener a Juan. Y sin embargo, le dio otra oportunidad. Fue allí para ayudarle a volver con ella, pero acabó metiéndose en problemas. ¡Qué asco! Me convertí en el paria. Pero lo curioso es que todos parecen haber olvidado que fue la infidelidad y la frialdad de Juan. El día que me trasladé al colegio, Juan vino expresamente para burlarse de mí. ¿Tampoco aguantas aquí? Sus palabras estaban llenas de burla. Te lo mereces. Yo solo asentí aturdido. Te lo mereces. Juan se echó a reír. Me susurró al oído. Pero no importa. Ahora, a sus ojos, solo somos una pareja de amantes despiadados y traicioneros. ¿Es eso cierto? Pero, de repente, sentí que empezaba a odiarte. Juan era popular allá donde iba. Solo llevaba 2 meses en el colegio, y ya había salido con todas las chicas guapas del colegio. Pero, sin excepción, era él quien rompía con ellas. Las chicas le rogaban que se quedara. Y oí a alguien señalarme y preguntarle, ¿y ella? Es muy guapa. Pero Juan se limitó a reír con indiferencia. Ni siquiera le habría hablado a un perro, y mucho menos a ella. Además, ella ya era mi perro. Pero entonces oí a alguien objetar a Juan. No tienes que hablar así a una chica. Carlos es el compañero de habitación de Juan. También es su mejor amigo. No la conocí por Juan. Fue solo unos días después de llegar al colegio. Llovía a cántaros. Nos refugiamos de la lluvia en el edificio de las aulas. Lo único que se oía era el sonido de la lluvia. Nadie hablaba. Pero, cuando la lluvia empezó a amainar, él habló de repente. Así que tú eres el amor platónico de Juan. Me había cambiado a esta escuela. Me asignaron la misma clase que a Carlos. Juan estaba en la clase de al lado. Su novia actual era mi compañera de pupitre. Para evitar que se repitiera el incidente de la chica guapa de la escuela, cambié de sitio, y me convertí en la compañera de pupitre de Carlos. Me sentía un poco incómoda sin motivo aparente, pero Carlos no. Organizó rápidamente sus libros, y luego movió mi pupitre para mí con entusiasmo. Sonrió un poco tímidamente. Nunca había tenido un compañero de pupitre. No te importa, ¿verdad? Cuando Carlos sonrió, mostró 2 pequeños colmillos muy monos, pero yo no acepté sus avances amistosos. Solo bajé los párpados y asentí con la cabeza. El hecho de que Juan me detestara no iba a cambiar solo porque me hubiera cambiado de colegio. Incluso se volvió más implacable, pero cuanto más lo evitaba, más me perseguía. Ese día no fue diferente. La cancha de baloncesto era el único camino para llegar al comedor. Había muchas chicas animando a Juan. Oí el sonido de la pelota golpeando el suelo. Levanté el pie para protegerme la cabeza. Quería correr, pero era demasiado tarde. Van. El dolor que esperaba no llegó. Giré la cabeza y me quedé paralizado. Vi a Carlos corriendo hacia mí desde algún lugar. Usó su cuerpo para bloquearme.
Dejó que la pelota de baloncesto le golpeara el omóplato. La pelota cayó al suelo. Juan corrió hacia nosotros en unos pasos, y dijo fríamente: «Carlos, estás loco». Salió de la cancha. Juan nos detuvo a Carlos y a mí. En ese momento, yo estaba tratando de decidir con cautela si debía acompañarlo a la enfermería, pero Carlos se rió de una manera un poco neurótica. «Está bien, soy fuerte». Juan le preguntó a Carlos. Carlos dejó de reír, y respondió lentamente: «¿Qué estás haciendo? ¿Por qué le has golpeado?». Juan habló al unísono: «¿A ti qué te importa? Soy su compañero de mesa». Juan miró a Carlos con una expresión complicada, y luego se volvió hacia mí con una sonrisa burlona. «Eres muy encantador». Carlos se puso delante de mí. «Juan, no causes problemas». Después de un momento, se rió. «¿Por qué lo miras así?». Juan siempre me miraba con esa expresión de suficiencia, como si no fuera su amigo de la infancia, o la persona que más odiaba, sino su posesión. Carlos seguía delante de mí. «Al menos vuestras familias se conocen desde hace años. No te atrevas. No somos solo amigos». Juan lo interrumpió de repente con una risita. «¿Alguna conexión? Escúchame». De repente tuve un mal presentimiento, pero era demasiado tarde para detenerlo. Juan empujó a Carlos por el hombro. Habló despacio y con claridad. Su primer beso fue conmigo. Se cambió de colegio por mí. Incluso me escribió cartas de amor. Me dijo lo mucho que le gustaba. «¿Quién te crees que eres?». Acompañé a Carlos a la enfermería. Tenía un moratón en el hombro. Estaba claro que Juan no se había contenido. Si realmente me hubiera golpeado, las consecuencias habrían sido inimaginables. «¿Estáis peleando o jugando al balón?». «Ni siquiera has usado la fuerza». La enfermera de la escuela le regañó por ser tan grande y no cuidarse. «Ven aquí y ponle un poco de medicina». Asentí y me acerqué. La herida de su espalda era impactante. «¿Qué miras? ¿Te he asustado?». Carlos se rió con indiferencia. «Menos mal que fui yo. Si te hubiera dado a ti, estarías llorando a lágrima viva». Le puse la medicina en la espalda, y le susurré una acusación. «Cállate. La cortina está abierta». La enfermera de la escuela estaba revisando las heridas de otros estudiantes. «¿Por qué estás molesta?». Carlos tenía el torso desnudo. Mis manos temblaban mientras le ponía el medicamento. Él giró la cabeza. Esos ojos, normalmente llenos de risa, se quedaron quietos. «¿Te trata así? ¿Y no te enfadas?». Me he acostumbrado a negar con la cabeza. «¿Por qué no te defiendes?». «Es inútil». Bajé la cabeza y le apliqué el medicamento con suavidad. Cuanto más me resistía, más disfrutaba él. «Está enfermo. No tiene sentido. Su familia debe de haberlo educado mal. Iré a contárselo otra vez. Le pegarán, y volverá para hacerme aún más daño». Carlos no dijo nada. Yo sé. Yo también no dije nada. Pero justo cuando terminé de aplicar el medicamento y estaba a punto de lavarme las manos, él me agarró, me limpió el medicamento de los dedos. Poco a poco. «Mírame ahora». «¿Por qué corres?». En cuanto salí de la enfermería, Carlos me persiguió. Se estaba poniendo el uniforme del colegio mientras corría, intentando ocultar su buen físico. «No es que me dé miedo. Si no es así, no corras». Carlos me bloqueó el paso. Bajó la voz. «¿Crees que soy tan amigo de Juan? ¿Cómo no iba a saber de tus asuntos? Entonces, ¿por qué me provocaste?». Esas palabras tenían un tono de reproche. Carlos hizo una pausa. Se rió. «¿Cómo que provocar? Como compañero de clase. ¿No tienes conciencia? Recibí un golpe por ti. ¿No me debes nada?». «No tienes conciencia». Tenía evasión escrito en la cara, pero él sonrió, y no pudo resistirse a revolverme el pelo. «Está bien, pequeño desagradecido». De vuelta a casa, en cuanto entré en el salón, vi a Juan, sentado en el sofá de mi familia, con mis padres a su lado. Al ver su mirada hostil, tuve un mal presentimiento. Mara se acercó. Mi madre parecía sonreír con torpeza. «Siéntate. No te vayas corriendo a tu habitación». Me senté junto a Juan, con un asiento entre nosotros. Mi madre me pasó su teléfono. Era una foto de Carlos y yo caminando juntos. Él me acariciaba la cabeza con la mano. «Mara, dile a tu madre, ¿quién es este chico?». Miré a Juan. La alegría maliciosa se le notaba en la cara. Mi padre permaneció en silencio y encendió un cigarrillo. Al ver que no decía nada, mi madre comenzó a hablar con seriedad. «Mara, ya estás en el último año. Acabas de cambiarte a este colegio. Hacer amigos es algo bueno, pero hay algunas cosas que están prohibidas. Lo que debes hacer, lo que no debes hacer. Lo sabes, ¿verdad?». Respiré hondo. «Cambiaré». En ese momento, recibí un mensaje de Juan en WeChat. Era solo una frase corta. Cualquiera puede delatar a otra persona. Al segundo siguiente, lo bloqueé y lo borré. «Solo somos amigos. No hay nada más entre nosotros». Después de despedir a Juan, le repetí obstinadamente a mi madre: «No fue culpa mía que me aislaran antes de cambiar de colegio. Yo soy la víctima. No hice nada malo».
Mi madre solo suspiró. Sé que no lo harías, dijo, pero me preocupa que Juan te mire. Ese chico siempre te ha protegido. ¿Y si le digo que está mintiendo? ¿Y si ha cambiado? Apreté los puños, temblando ligeramente. Miré a mi madre, esperando su respuesta. De repente, quise contarle todo lo que Juan me había hecho. El aislamiento, el cambio de colegio, el acoso, pero mi madre solo se frotó las sienes. Mara, ¿de dónde has sacado esta foto? Mamá quiere que seas un niño honesto. En ese momento, dejé de apretar los puños. No importa. Al día siguiente, en la escuela, noté las miradas extrañas de mis compañeros de clase. Después de todo, gracias a Juan, todos sabían lo que había pasado en la cancha de baloncesto la tarde anterior. Él y Carlos se pelearon por mí. Carlos actuaba como si nada hubiera pasado, sentado en su pupitre haciendo los deberes. Oye, compañero, ¿puedo copiarte? Eché un vistazo a su examen en blanco. ¿Por qué no lo escribes tú? Se aclaró la garganta. Fingió mover los hombros con indiferencia, pero el dolor le hizo hacer una mueca. Habló con tono lastimero. Ya ves, pequeño mocoso desagradecido, me has acosado y ni siquiera asumes tu responsabilidad. Algunos compañeros se volvieron para mirarme. Cállate, mocoso. Carlos se rió. Eres tan cruel. Me senté y le entregué el examen terminado, pero entonces mi compañera de pupitre se dio la vuelta. Era la novia actual de Juan. Carmen, hablemos. Carlos me agarró de la muñeca. Levantó la vista hacia Carmen y le preguntó, ¿qué pasa? Parpadeó y dijo, ¿y qué te importa? Carmen era bastante famosa en nuestra clase. Era guapa, tenía un cuerpo espectacular, y era extrovertida y directa. Conocía a mucha gente, incluso fuera del colegio, en comparación con mí, que era nuevo en la zona. A Carlos le preocupaba que se aprovecharan de mí, pero yo solo le aparté la mano con suavidad. No pasa nada, le dije, levantándome. Salgamos fuera a hablar. Conoces esta foto, ¿verdad? Es una foto de Juan besándome a la fuerza en una habitación privada. Cuando Carmen me enseñó la foto, no me sorprendió. Después de todo, había dado la vuelta a todo el colegio antes de que yo me trasladara. No me extrañaba que él lo supiera, pero sus siguientes palabras me pillaron desprevenida. Mira el ángulo de la foto. ¿Estabas dispuesta? Carmen la amplió delante de mí, y se detuvo en la parte en la que Juan me agarraba, y me presionaba las manos contra la pared. Dijo que era culpa suya, ¿verdad? De vuelta en el aula, Carlos se acercó y me susurró, Juan ha roto con Carmen. Carmen acababa de sentarse. Tenía la espalda recta, sin mostrar ningún signo de desamor. Le pregunté, ¿estás seguro de que fue Juan quien rompió con ella? Porque justo antes de volver al aula, Carmen me preguntó, ¿deberíamos vengarnos de él? Después de clase, estaba recogiendo lentamente mi mochila. Carlos me llamó, Mara. Me di la vuelta y vi a Juan, de pie junto a la puerta trasera. Llevaba el uniforme del colegio de forma informal, con una mano en el bolsillo, apoyado contra la puerta trasera. Sus dedos tamborileaban ligeramente, mientras inclinaba la cabeza y me miraba. Instintivamente, agarré mi mochila con más fuerza, pero Juan entró directamente, y dejó caer una lata de Coca-Cola sobre mi escritorio. Tu madre ha dicho que a partir de ahora te llevaré yo a casa, para evitar problemas. Mientras decía esto, miró a Carlos, que le devolvió la lata de Coca-Cola. Él no la necesita. ¿Y a ti qué te importa? La mirada de Juan hacia Carlos se volvió fría. Los asuntos de Carlos no son de tu incumbencia. Entonces te lo diré a ti también. No causes problemas. Carlos pronunció cada palabra como un hermano. No me importa tu vida privada, pero no vayas demasiado lejos con Mara. ¿De verdad te gusta? Basta. Al segundo siguiente, una taza de agua se derramó de repente sobre la cara de Juan. Cerré la taza. Sentí que había tomado una decisión. ¿No lo entiendes? No lo necesito. ¿Quieres chivarte? Haz lo que quieras. Pero ahora, lárgate. Cuando Carlos me echó la Coca-Cola helada en la cara, yo todavía estaba aturdido. ¿Qué te pasa? ¿O es que me has echado muy limpio? Me sentó bien. Fruncí el ceño. Le quité la Coca-Cola de la mano. Parecía que estaba ganándole. Carlos todavía tenía el pelo mojado. En ese momento, Juan había sido salpicado con un vaso de agua por mí. Reaccionó rápidamente. Agarró un vaso de agua que había cerca. Luego lo tiró a Carlos, que estaba delante de mí. Se limpió la cara sin decir nada. Juan rompió el vaso. Antes de irse, me amenazó. Mara, si tienes valor, no vuelvas. Abrí la lata de cola. Di un sorbo. ¿No vas a limpiarte el agua? Dijo Carlos alegremente. Eres muy desagradecido. Ni siquiera me has dado un pañuelo para limpiarme. Dejé la Coca-Cola y busqué en mi bolsillo. Busqué el patio después de clase. No había mucha gente y algunos estaban jugando a la pelota. Carlos y yo nos sentamos uno al lado del otro en un banco largo. Lo encontré. Levanté la vista y me quedé paralizado al ver a Carlos. Había cogido la Coca-Cola. Acababa de dar un sorbo.
Era exactamente donde yo había bebido, pero se le pusieron las orejas rojas. Dejó la Coca-Cola. No se puede beber Coca-Cola así. Carlos y yo nos quedamos fuera mucho tiempo. Cuando salimos del cine, colgué la tercera llamada de casa. Me miró. ¿De verdad no vas a contestar? Le dije con indiferencia. Ya es muy tarde. ¿Cómo iba a explicarlo? Seguro que mi informe era horrible. No quedaba mucho. ¿Para qué contestar el teléfono? ¿Para que me regañaran? Carlos se rió entre dientes. ¿Cómo es que nunca me había dado cuenta de que eras tan especial? Encontramos un restaurante de barbacoa y nos sentamos. Planeábamos tomar un tentempié nocturno. No habíamos traído dinero. Dependíamos de Carlos, el segundo hijo del niño rico, para pagar. Oye, ¿el buen estudiante también bebe? Había 2 botellas de cerveza sobre la mesa. Negué con la cabeza. Nos las ha dado el dueño. ¿Dárnoslas? No parecemos estudiantes de instituto. Tú pareces un niño rico mimado que se ha saltado las clases para salir con chicas. Carlos se rió de nuevo. No pude evitar sonreír. Curvé los labios. Abrió una botella. Sirvió 2 vasos. Este niño rico mimado te va a enseñar lo que debe hacer un niño rico mimado. La cerveza no sabía muy bien. Me atraganté un poco. En medio del olor a comida a la parrilla y el ruido de la multitud, oí que Carlos dejaba su vaso. No pude aguantar más. Hemos sido novios desde la infancia durante más de una década. En realidad, Juan no siempre fue así. Solo era un poco arrogante y le gustaba decir lo contrario de lo que pensaba. Era terco, pero no molestaba a los demás a propósito. Recuerdo que cuando era más joven, me acosaban. Él me vengó. Me golpearon hasta dejarme cubierto de moretones. Cuando le pregunté por qué lo había hecho, se negó a decir nada. Su padre tenía mal genio. Si no hubiera ido a su casa llorando, me temo que lo habría matado a golpes. Probablemente fue después de la secundaria. Mis padres me contaron que su madre había engañado a su padre. Su padre se enteró, lo golpeó y, cuando intentó detenerlo, también lo golpeó. Fue algo vergonzoso. Su familia cambió después de eso. Juan comenzó a tomar el camino equivocado. Luego vino ese juego de verdad o reto. Fue entonces cuando comenzó a odiarme. Carlos chocó sus copas conmigo. Ya es suficiente. Lo has aguantado durante tantos años. Tiene que asumir la responsabilidad de sus propios actos. No dije nada. Solo bajé la cabeza y di un sorbo al vino. Pero al segundo siguiente, me arrebató la copa de la mano. No bebas. No eres un niño rico de segunda generación. No pude evitar reírme. Entonces tú tampoco deberías beber. Me incliné hacia él. Mis ojos brillaban de risa. Si te emborrachas, no podré llevarte a casa. Eres tan fuerte como un oso. Carlos se sonrojó. Dio un paso atrás y murmuró. ¿Por qué te acercas tanto a mí? ¿No puedes comportarte? Era ya tarde cuando llegué a casa. Todas las luces estaban encendidas. Era evidente que nadie dormía. Empujé la puerta y entré. Me cambié los zapatos y dejé la mochila, mirando al frente. Mara se acercó. Mi madre habló primero. Esta vez, solo estaban mis padres en el salón. Ese bastardo de Juan no estaba por ninguna parte. Me acerqué, y me quedé delante de ellos, mirando al frente sin expresión alguna. No sabía que había hecho mal. Esta vez fue mi padre quien habló. Su siguiente frase estaba llena de emoción. ¿Te has quedado fuera hasta ahora antes de volver a casa? No has contestado al teléfono. No has respondido a los mensajes. ¿Sabes lo que estás haciendo? La madre de Mara tiró de la manga de su padre. Dile la verdad a tu madre. ¿Saliste con el chico de la foto la otra vez? ¿Hiciste algo malo? ¿No debería habértelo contado todo, Juan? Levanté la vista. Por primera vez, me sentí muy tranquila por dentro. Ya te lo dije la otra vez. Solo somos compañeros de clase. Se hizo daño. Solo lo acompañé a la enfermería. ¿Por qué necesitaba que lo acompañara si estaba herido? Preguntó mi padre. Porque se hizo daño por mí. Tiré mi mochila al suelo. Porque crees que Juan es tan obediente, que no me soporta. Me odia por golpearlo con una pelota. Si no hubiera bloqueado la pelota por mí, me habría golpeado. El salón se quedó en silencio durante un momento. Respiré hondo, y miré a mis padres, que estaban atónitos. Sonreí, ¿no me creéis? Me agaché y empecé a rebuscar en mi mochila. Saqué mi teléfono, y encontré la foto para ellos. Me temblaban las manos. Mirad. Les entregué la foto de Juan besándome a la fuerza. Si no me creéis, vedlo vosotros mismos. Finalmente, la conversación con mis padres terminó. Volví a mi habitación, y me tumbé en la cama con una sensación de alivio. Cuando recibí un mensaje en WeChat, era de Carlos. ¿Tu familia se enteró de lo de la bebida? Recuerda beber agua con limón. He comprado unos limones y te los he puesto en la mochila. Eres una chica. No bebas fuera la próxima vez, o te lo contaré. Y no te tomes en serio lo que te ha dicho tu familia. Yo me encargo de Juan. Me quedé mirando la pantalla. No pude evitar reírme a carcajadas. Era Juan quien compartía habitación con él.
Ahora era él quien me estaba causando más problemas. Recordé las expresiones de sorpresa y asombro de mis padres. Una extraña sensación se apoderó de mi corazón. Recordé la expresión de mi madre en ese momento. Apagó la pantalla del teléfono y se lo entregó a Mara. Mamá lo sabe, lo siento, pero la situación familiar de Juan. Negué con la cabeza. Él sabía que no había encendido la luz. La habitación estaba a oscuras. Me tumbé en la cama, mirando al techo, perdido en mis pensamientos. Entonces oí un ruido en el balcón. Me levanté de la cama y me acerqué descalzo. A través de la suave luz de la luna, vi a la última persona que quería ver. Juan, 35 años. La casa de Juan estaba muy cerca de la mía, pero se suponía que vivía en un apartamento cerca de la escuela. En cambio, estaba sentado en el árbol frente a mi ventana, mirándome, con Carlos, pero estaba sentado frente a mi ventana, en el árbol fuera del muro, inclinando la cabeza para mirarme. Después de volver con Carlos, me quedé impasible, y tiré de la cortina para cerrarla, pero él me detuvo y empezó a discutir. Mira, ¿qué es esto? Tenía algo en la mano, y yo me quedé paralizado en mi intento de correr la cortina. Miré de cerca. Era un mechón de pelo, atado con un cordel. Ese mechón de pelo que se había cortado, para descargar su frustración por la chica guapa de la escuela. Era mi pelo. Instintivamente, me toqué el mechón de pelo incompleto que tenía junto a la oreja. Juan se rió. Habló despacio y con deliberación. Esta es la prueba de que eres mi lacayo, pero yo no le estaba dando nada. Le lancé una mirada. Entonces puedes quedártelo y dejar que envejezca solo. Cabrón. Unos días más tarde, llegó el encuentro deportivo. Juan había estado inusualmente callado durante unos días. El examen de acceso a la universidad estaba programado para después de la competición deportiva. Además, durante la competición había un partido de baloncesto. Quizás no había tenido tiempo para pensar en el examen últimamente. Recordé lo que Carmen había dicho aquel día. Juan planeaba copiar en el examen. Ya había comprado las respuestas, pero yo había conseguido sus registros de transacciones. Al fin y al cabo, teníamos una relación muy estrecha. Como novios, desbloqueé su teléfono. Podía acceder a cualquier registro que quisiera. La memoria USB con los registros ya estaba guardada en mi mochila. Me senté en las gradas, perdida en mis pensamientos. Al segundo siguiente, sentí el familiar contacto del refresco helado en mi mejilla. Sostuve el refresco sin levantar la vista. Carlos, eres un chico. No bebas tanto refresco. Hola, hola. ¿Los estudiantes también conducen? Carlos me pellizcó la mejilla con naturalidad. Le di un golpe en la mano. Él se rió. Se sentó a mi lado. ¿No te has apuntado a ningún proyecto? Abrí la cola. Soy demasiado vago. No lo harás. Se rió Carlos. No tienes los músculos desarrollados. ¿A qué te has apuntado? A algo que requiera músculos desarrollados. Sigue sonriendo estúpidamente. No ha captado el sarcasmo de mis palabras. Ven a ver mi final de baloncesto esta tarde. Acepté, pero cuando llegué al recinto, no encontré a Carlos por ninguna parte. En su lugar, había un jugador nuevo. Cuando llegué a la cancha, vi a Juan. Llevaba una camiseta blanca, con el número 6 bien visible, pero inmediatamente me fijé en la pegatina con una estrella de 5 puntas. En la esquina inferior izquierda de la camiseta, era la camiseta de Carlos. De repente, tuve un mal presentimiento. El sonido del balón rebotando en el suelo era fuerte y claro. Juan me agarró de la muñeca sin dudarlo. ¿Por qué corres? Mírame. En ese momento, todas las miradas del estadio se posaron en nosotros. De repente, bajó la cabeza y habló en un tono que solo nosotros dos podíamos oír. Me dijo lentamente, palabra por palabra, al oído, o quizá ahora puedas adivinarlo. ¿Qué le ha pasado a Carlos? Fue un sonido seco. Abofeteé a Juan delante de toda la escuela. Ni siquiera reaccionó. No se defendió. Por un momento, me quedé atónito. Todo el mundo nos miraba. Respiré hondo. Esta bofetada es tu castigo por golpear mi pelota. La pelota de baloncesto cayó al suelo. Juan volvió en sí. Me agarró de la muñeca. Se le enrojeció la cara. La mirada en sus ojos era extremadamente peligrosa. Mara, ¿sabes siquiera lo que estás haciendo? Sabía que tenía mi muñeca entre sus manos. No podía liberarme. Renuncié a la idea de besarte. Ya se lo he contado a mis padres. Me has convertido en un marginado. Me has obligado a cambiar de colegio. Has hecho que todos me eviten, como si fuera una plaga o una bestia. Juan, antes no eras así. ¿Te reconoces ahora? La mano de Juan se tensó. Me liberé, y le aparté la mano violentamente. Dime dónde está Carlos. Pero al segundo siguiente, no se enfadó, sonrió. Está ahí. Mara, ve a buscarlo tú mismo. La escuela era enorme. Corrí de un edificio a otro. Busqué en todas las habitaciones. Llamé a las puertas y grité el nombre de Carlos. Finalmente,
Lo encontré en un aula vacía en el último piso. Carlos estaba sentado en un pupitre vacío, apoyado casualmente contra la ventana, mirando el partido de baloncesto. Juan no estaba en la cancha. Carlos estaba encerrado dentro. ¿Cómo has llegado aquí? Al verme, se mostró un poco sorprendido. ¿Cómo sabías que estaba aquí? Pensé que te habías ido al ver que no estaba en la cancha. A través de la ventana. Estaba tan enfadado que no dejaba de golpear la puerta. ¿Tienes el descaro de decir eso? ¿No tienes sentido del peligro? ¿Y si no hubiera venido nadie? ¿Y si nadie te hubiera encontrado? Bueno, has venido. No. Carlos abrió la puerta. ¿Encerrado? No me lo esperaba. Juan me engañó para que viniera aquí y me encerró. No pasa nada. El guardia de seguridad seguro que vendrá. Revisarán uno por uno. Entonces podremos salir. Me olí la nariz. Iré a buscar al guardia de seguridad para que nos dé la llave. No te preocupes. A través de la ventana, me quedé en el pasillo y miré a Carlos. Él se sentó casualmente a la mesa. Sonrió estúpidamente. Míranos ahora. ¿No parecemos Romeo y Julieta mirando por la ventana? No pude evitar reírme de él. ¿Qué clase de Romeo eres? La puerta finalmente se abrió. El partido de baloncesto había terminado. Sabía que Carlos había estado esperando este partido. Se había preparado durante mucho tiempo. Di 2 pasos hacia afuera. No pude evitar llamarlo. Carlos. Lo siento. Él volvió la cabeza. ¿Por qué lo sientes? Si no fuera por mí, no te habrían elegido para vengarse, ¿verdad? El pasillo del 4.º piso estaba en silencio. Todo el mundo estaba en el patio. El edificio de las aulas estaba vacío. Los pasos sonaban especialmente claros. Carlos se rió entre dientes. Aceptó medio en broma. Sí, pero estoy muy enfadado. ¿Cómo vas a compensarme? Me detuve en seco. Lo pensé seriamente. Pero él se rió de nuevo. Me rodeó con el brazo por los hombros y me empujó. Está bien, hermano mayor, te haré un favor. En realidad no te haría pagármelo. Eres un pequeño desagradecido. Recordé la pregunta que me había hecho aquel día en la enfermería. ¿Qué piensas de mí? Pero aún no me había atrevido a preguntárselo. ¿Qué piensas de mí? El cuerpo de Carlos desprendía un aroma limpio, como a detergente. Los fuertes brazos de un joven parecían sostener no mi hombro, sino un corazón a punto de estallar. Oí que el corazón de alguien latía cada vez más rápido. Tropecé bajando las escaleras. Mi pie resbaló. Con cuidado. Carlos me sujetó por completo. Detrás de mí estaba la pared fría y dura. Delante de mí estaba su pecho cálido y amplio. Me apoyé en su pecho. Mi mente se quedó en blanco. ¿Por qué te sonrojas? Carlos bajó la cabeza de repente. Su aliento rozó mi mejilla. Ahora, en este ambiente, ¿puedo confesarle mis sentimientos? Carlos y yo salimos del edificio de aulas uno al lado del otro. Sus compañeros de equipo se abalanzaron sobre él y lo agarraron. ¿Dónde se ha metido? Juan y tú sois muy malos, ¿verdad? No vengáis. El entrenador estaba tan enfadado que pospuso el partido para pasado mañana. Al oírlo, suspiré aliviada. Menos mal que no se ha acabado. Todavía hay una oportunidad. Carlos sonrió y les dijo adiós con la mano. Entonces será pasado mañana. Allí estaré. Sus miradas, intencionadamente o sin querer, se posaron en mí. Me sentí un poco incómoda. Tiré de la manga de Carlos. Él bajó la mirada y me cogió la mano directamente. Vamos a comer. Este gesto no era diferente a declarar su propiedad. Sus hermanos me lanzaron una mirada cómplice. Luego le dieron a Carlos un pulgar hacia arriba. Mi cara empezó a arder. Intenté soltarme, pero él me sujetó con más fuerza. Mientras salíamos del patio, de repente bajó la cabeza avergonzado. ¿Tan vergonzosa soy? Estaba tan enfadada que quería pegarle. Se está aprovechando de mí. Pero justo cuando estaba a punto de actuar, nos dimos la vuelta, y inesperadamente, nuestros ojos se cruzaron con los de otra persona. Juan miró fijamente a Carlos y a mis dedos entrelazados, sonriendo fríamente. ¿Cómo has encontrado a alguien que te reclame tan rápido? Juan no se detuvo, solo dijo eso y se marchó. Carlos dio un suspiro de alivio. Me dio una palmadita en la mano para tranquilizarme. No pasa nada. Ahora, aunque se vuelva loco otra vez, te ayudaré a lidiar con él. Pero aún me sentía un poco inquieta. Sentía que, ya no lo reconocía. Cuando éramos niños, Juan y yo merecíamos el título de novios de la infancia. Más tarde, tal vez debido a cambios familiares, o tal vez tomó el camino equivocado, y se convirtió en lo que es ahora. Carlos me acarició la cabeza de nuevo. No dejaré que te maltrate más. ¿Eso significa que antes era muy débil, y te arrastré a ti a esto? Él negó con la cabeza y sonrió. Si fuera yo, también estaría en una situación difícil. Algunas personas cambian, pero tú sigues recordando las cosas buenas que hicieron. Eso es más doloroso que si se hubieran convertido en personas completamente diferentes. ¿Y tú? Le pregunté a Carlos mirándolo fijamente. ¿Cambiarás? Carlos dejó de reír, y de repente me agarró el dedo meñique. Si alguna vez llega ese día, tienes que abofetearme.
llamarme bastardo, darme una patada, y no dejar que te hagan daño. Antes del examen de acceso a la universidad, me quedé en casa estudiando. La actitud de mis padres hacia mí había mejorado mucho. Había fruta que mi madre había traído en la mesa. Pero justo cuando todo parecía ir mejor, a solo un día del examen, Carlos faltó. Por fin sentí que algo iba mal. Lo llamé docenas de veces, pero nadie respondió. En la esquina del pasillo, alguien me detuvo. ¿A dónde vas? A acompañarlo. Tenía un moretón en la comisura de la boca, y una leve mancha de sangre junto al ojo. La inquietud en mi corazón alcanzó su punto álgido. Carlos tenía una sonrisa en los labios, pero parecía agotado. Me agarró la mano, y deslizó lenta y enérgicamente sus dedos entre los míos. Nuestros dedos se entrelazaron. La mirada de Juan se posó en la profundidad de mi cuello. Había una marca roja tenue, casi imperceptible. Era la marca que Carlos había dejado ese día, con cuidado de no profundizar demasiado, pero dejando un rastro de exploración. Era tan tenue que casi invisible, pero Juan lo notó. Su respiración se volvió pesada. Me presionó el hombro y repitió, ¿a dónde vas? No es asunto tuyo, no pasa nada, dijo Juan bajando la cabeza. De repente, me agarró con fuerza por el cuello del uniforme escolar. Su tono era sorprendentemente humilde. Olvídate de él. Empecemos de nuevo. Carlos fue golpeado por Juan y acabó en el hospital. Cuando abrí la puerta, vi a Carlos tumbado en la cama del hospital, con el rostro pálido. Mi respiración se volvió superficial. Carlos abrió los ojos, me vio y me preguntó en voz baja, ¿cómo me has encontrado? Estaba preocupado por ti. Carlos era de fuera de la ciudad. Estaba estudiando aquí solo. No habían avisado a sus padres. Su hermano mayor lo había traído aquí. Es culpa mía. Se incorporó. Ayer fui un idiota y lo provoqué a propósito. Al final, ese bastardo me golpeó con todas sus fuerzas. No pude defenderme, pero él no es rival para ti. Solo es una herida leve. Toqué la pequeña cicatriz de su ceja, recordando lo humilde que había sido Juan ante mí ese mismo día. No sentí ninguna satisfacción al ver a Carlos. No pude evitar sentir lástima por él. Este asunto no podía quedar sin resolver. Le dije con firmeza, Carlos, haré que se disculpe contigo. Él se rió. ¿Cómo voy a hacer que se acuerde de ti? No basta con decir que lo sientes. ¿Quieres que renuncie a una novia tan guapa como un ángel? Pero yo no me reí. Saqué una memoria USB de mi mochila y se la entregué. Dejarlo pasar solo le haría daño a Carlos. Días después, vi a Juan abajo, en el hospital. Sabía que había venido a ver a Carlos. Me siguió todo el camino. No me detuvo ni me siguió. Cuando subió las escaleras, caminó hacia mí, pero yo di unos pasos atrás. Juan, se detuvo en seco. Me miró fijamente. Mara, entonces era un tonto. ¿Me enseñarás a cambiar? Negué con la cabeza. ¿Lo has olvidado? Yo te lo enseñé. Aquella vez en el cibercafé, me llamaste entrometido. Me dijiste que me largara. Sus palabras se desvanecieron. Su nuez se movió ligeramente. Parecía que quería decir algo, pero no pudo. Sonreí. Juan fue a disculparse con Carlos. La sonrisa de sus ojos desapareció por completo. Juan dio unos pasos hacia adelante. Me agarró del hombro. Su voz temblaba ligeramente. ¿Te gusta de verdad? ¿Verdad, Juan? Esto no tiene nada que ver con gustar o no gustar. Aparté su mano. Deberías ir a ver a un psiquiatra. Incluso tú crees que estoy enfermo, ¿verdad, Juan? Conozco tu situación familiar. Es solo un consejo sincero. Le diste una paliza a Carlos. Podría demandarte fácilmente. Juan soltó mi mano. Mara, no te lo quites. Vale, tú me enseñaste, pero yo no puedo hacerlo. Por favor, enséñame. Es demasiado tarde. Lo miré. A este chico que se había convertido en una persona completamente diferente a la de antes. Y solo entonces me di cuenta de que no era tú quien me gustaba, sino el chico de antes que era terco pero de buen corazón, y un poco mimado. Por eso seguí tolerándote una y otra vez, pero todo lo que obtuve a cambio fue tu creciente crueldad. En realidad, lo descubrí, después de que pasara algo en tu familia, y empezaras a sentir celos de mí. Odias que yo tenga una familia más feliz que la tuya. Odias que viva tan abiertamente. Odias que te persiga así. Sin embargo, delante de ti, siempre soy tan arrogante. Ni siquiera puedo decirte una sola palabra amable. Ese día, te vi. Estabas pegando la carta de amor que habías roto en pedazos. Estabas trenzando con cuidado mi mechón de pelo con el cordón rojo, pero seguías odiándome. No podía entender por qué. Hasta ese día, oí a tu madre y a la mía hablando por teléfono y diciendo que te habían diagnosticado un trastorno bipolar. Oí como la respiración de Juan se hacía cada vez más pesada. Finalmente, dio un paso atrás y saludó con la mano a la tía Juan, que se acercaba corriendo por detrás. No pasa nada, solo tienes que descansar. Y yo, que había sufrido tanto por tu culpa, ya no sentía lástima por ti.
Juan fue expulsado rápidamente del colegio. Junto con él, también presentaron las pruebas de su trampa, la memoria USB. La verdad salió a la luz. Todo el mundo se enteró de su enfermedad mental. También recibí disculpas de mucha gente, incluida la chica más guapa de la escuela. Sin embargo, también hubo quienes vinieron a felicitarme. Por ejemplo, Carmen. Carmen se dio cuenta de que el trastorno bipolar de Juan no era muy diferente al mío, así que vino a buscarme. Quería que me asegurara de que se le castigara. Hubo algunas ocasiones en las que salió y se volvió loco. Cuando estaba borracho, no paraba de gritar tu nombre. Cuando me entregó la memoria USB, seguía sonriendo y gritando tu nombre. Decía que le gustabas, mientras te maldecía por ser tan altiva. Fue entonces cuando me di cuenta de que probablemente estaba muy enfermo, además de ser expulsado. He oído que los padres de Juan finalmente se han divorciado. Después de todos estos años de tormento y sufrimiento, todo terminó con su enfermedad mental. La madre de Juan dejó su trabajo y planea cuidar de él adecuadamente. Cuando su madre me llamó, yo todavía estaba al lado de la cama de Carlos leyendo un libro. Mara me pidió que te pidiera perdón en su nombre por lo que pasó antes. ¿Podrías venir a visitarlo en el futuro? Pero se lo negué amablemente. Carlos no se presentó al examen de acceso a la universidad. Estaba tan enfadado que no podía contenerse. Me acarició la cabeza. ¿Lo hiciste a mis espaldas? Ni siquiera me lo dijiste. Me hace parecer tan inútil. Sonreí y lo consolé. Mientras sea útil, eso es lo único que importa. No, Carlos saldrá pronto del hospital. De repente le pregunté, cuando estabas a la entrada de la enfermería, ¿querías confesarme tus sentimientos? Se quedó paralizado y movió los brazos incómodo. ¿Por qué me preguntas eso de repente? Su respuesta era obvia. Un playboy de segunda generación que actúa por impulso. Puse los ojos en blanco. ¿No te da miedo que sea el tipo de persona que se obsesiona con el amor, como yo amo a Juan hasta el punto de morir? Él me tortura 1000 veces, pero yo lo trato como a mi primer amor. Luego me doy la vuelta y lo delato, diciendo que su mejor amigo tiene intenciones inapropiadas hacia mí. No. Carlos sigue negándolo. Es imposible. Después de todo, pareces bastante inteligente. No le creo. Además, ¿quién te ha dicho que fue amor a primera vista? Carlos es muy bueno en los estudios. Antes de que me cambiara de colegio, vino al nuestro para participar en una competición. Eran un grupo de 3 o 4, que parecían unos gamberros, y alguien incluso bromeó. Carlos, tú encantó. Debe atraer a un montón de chicas. Él se puso muy orgulloso. ¡Qué adulador! ¡Qué adulador! El encanto de mi hermano es realmente excepcional. Eres demasiado modesto. Fue en ese momento cuando pasé junto a él. Por entonces, aún no me habían aislado. Mi estado aún no había llegado a ese punto. Había un equipo de rodaje fuera de la puerta del colegio. Quizás podría solicitar un papel como niño rico y mimado. Llevaba mis libros en la mano. Mi boca se movió más rápido que mi corazón. Lo dije y pasé junto a él sin siquiera levantar la vista. La mirada de Carlos se posó en mí, pero mientras entraba en el edificio de las aulas, ni siquiera me molesté en mirarlo. Oh, Carlos, no te ha cautivado. En aquel entonces, las normas del colegio que Carlos había infringido eran tan gruesas como un cuaderno. La única que infringió fue la que prohibía los romances tempranos. Giró la cabeza y vio el tablón de anuncios de la escuela. Mi nombre estaba en el lugar más destacado. Mi nombre y mi foto estaban uno al lado del otro. Carlos se quedó mirando esa foto. Lo pensó durante 10 segundos. Al final, llegó a una conclusión. Olvídalo. Tú eres la que impresiona.